Ustedes ya lo conocen, entonces, estimados docentes, dentro de los componentes de formación del aprendizaje, en las metodologías que vamos a utilizar para formar a nuestros estudiantes y de acuerdo a los nuevos métodos de enseñanza actualizados, internacionalmente conocidos e internacionalmente aplicados en la formación de educación superior, como es el caso de nuestro Instituto Universitario Bolivariano, tenemos que necesariamente preocuparnos, los docentes, por desarrollar nuevos componentes de formación complementarios, que se denominan, ¿no? Los componentes de formación complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de lo que estamos compartiendo con nuestros estudiantes, de los contenidos que compartimos con los estudiantes, la institución tiene que preocuparse, y los docentes en el aula de clase tienen que preocuparse que sus estudiantes no solamente tengan los conocimientos específicos en función de la materia que estamos nosotros enseñándoles. Es decir, no solamente los contenidos teóricos, la parte temática referente al análisis de esos contenidos y las actividades que puedan desarrollarse dentro del aula y fuera del aula con los estudiantes respecto a los contenidos de las asignaturas que están determinadas en la malla curricular de cada una de las carreras. Entonces, aparte de que el estudiante, como lo hemos venido explicando ya a lo largo de todo este taller, a lo largo de todas las capacitaciones que hemos tenido con ustedes ya hace 3 años, en los diferentes cursos PKE, en las diferentes capacitaciones, en las actualizaciones curriculares, en las actualizaciones de las metodologías para elaborar documentos académicos, como por ejemplo el PEA, que es el Programa de Estudios de las Asignaturas, o llamado también sílabo, cuando también hemos actualizado las capacitaciones para desarrollar de mejor manera las guías, ¿sí?, generales de la asignatura, para que esta guía se convierta en un elemento complementario y fundamental que justamente le ayude al estudiante a irse inmiscuyendo paulatinamente en el desarrollo de la asignatura, de los contenidos de la asignatura, y le dé elementos de base para que pueda en esta guía consultar y orientarse respecto a lo que queremos enseñarle de cada asignatura, ¿sí? Así como las guías también de clases prácticas, que son aquellas guías en donde está determinado con especificidad cada actividad que tiene que ir cumpliendo el estudiante cuando va a un laboratorio de clase, dependiendo de la carrera que ésta sea. Pero vamos a explicarle cuál es el objetivo de la práctica, la temática de la práctica que se va a desarrollar, qué elementos fundamentales teóricos necesita conocer, qué temática necesita conocer para que el estudiante pueda desarrollar su práctica, qué instrumentos va a utilizar, cuáles son los materiales necesarios que tiene que tener el estudiante, qué equipos cuenta el laboratorio o qué máquinas o equipos cuenta el laboratorio para que los estudiantes puedan desarrollar esas prácticas, ¿no? Y también, obviamente, en esta guía de clases prácticas se va a tener un resultado de aprendizaje sobre la práctica. Y al final vamos a hacer una evaluación a los estudiantes sobre el desarrollo de su práctica. Es decir, a través de un cuestionario, a través de algunos instrumentos que cada uno de los docentes utiliza a través de su metodología, ir evaluando el conocimiento que el estudiante va generando en el laboratorio de clase. ¿Sí? También están, por ejemplo, las guías prácticas cuando los estudiantes salen a entornos reales, que por supuesto han salido los estudiantes a entornos reales, ¿no? Por ejemplo, en las carreras de la salud han tenido que ejecutar proyectos con pacientes reales, por ejemplo, enfermero en tu casa, es uno de los proyectos. Otro de los proyectos es la atención a pacientes geriátricos. Otro de los proyectos íconos del instituto que también se está desarrollando en los laboratorios es Tu Salud Primero, y entre otros proyectos que se encuentran, la atención ambulatoria de pacientes, las jornadas de salud familiar y comunitaria que desarrollan en los 16 cantones de la provincia de Loja,
en los cantones de las provincias aledañas en las cuales tiene inserción o injerencia las carreras del Instituto Universitario Bolivariano, como las provincias del Oro, la provincia de Zamora Chinchipe. Cuando los estudiantes se insertan en estas actividades de carácter práctico, en atención a pacientes reales, o se insertan en una clínica, en una casa de salud, en un hospital, en un área específica donde tienen que atender a sus pacientes, entonces ellos están desarrollando un trabajo en un entorno real. Un entorno real. Un entorno real. ¿Sí? Entonces, lo importante es que a través de los conocimientos que adquiere el estudiante en la clase, primero el estudiante adquiere sus conocimientos en la clase a través de toda la información que el docente le transmite al estudiante sobre una materia específica, sobre contenidos específicos. Posterior a ello, decimos aquí, por ejemplo, uno, el aprendizaje del estudiante sobre los contenidos específicos intraaula. Contenidos específicos intraaula, a través de las clases, ¿sí? De las actividades del contacto con el docente, que es uno de los componentes de formación. Luego, desarrollamos las actividades, ¿sí? Intraclase, que también desarrollan los estudiantes, los dos actores, los estudiantes con sus docentes. De esto se desarrolla un conocimiento específico, ¿verdad? Entonces, para afianzar lo que el docente enseña a sus estudiantes con las actividades, con el apoyo del docente en la clase, para estar seguros de que el estudiante aprendió, concretó su aprendizaje, luego de cada sesión de clase tiene un conocimiento, ha desarrollado ciertas habilidades, ha desarrollado ciertas destrezas, entonces nosotros tenemos nuestro componente de las actividades de auto y de evaluación, ¿sí? Que son actividades que las realiza ya el estudiante, solamente un actor, el estudiante, y que son fuera del aula de clase, ¿sí? Que son fuera del aula de clase. El estudiante presenta esas tareas, presenta esas actividades, que obviamente son actividades conducidas, son actividades que están totalmente descritas, cómo tiene que hacerlas el estudiante, donde el docente a través de la planificación, del programa de estudio, de la asignatura del PEA o sílabo, ahí el docente le va a describir día a día qué es lo que tiene que desarrollar el estudiante, ¿verdad? Qué actividad desarrolla, le van explicando cuál es el inicio de la actividad, luego cuál es la secuencia que tiene que tener en la actividad, ¿verdad? Y tiene como resultado final el resultado del aprendizaje, ¿no? El propósito por el cual se hizo esa actividad, se desarrolló esa actividad. Entonces, con la suma de estos tres componentes, llegamos al resultado de aprendizaje. ¿Sí? Al resultado de aprendizaje que tiene que tener nuestro estudiante. Aquí nosotros medimos la verdadera capacidad que tiene el estudiante para desarrollar y enfrentarse a todos estos elementos que nos plantea la nueva educación, los nuevos componentes que se asocian a la educación ya no tradicional, sino una educación ya vanguardista, una educación moderna, en donde se solicita que los estudiantes también trabajemos en diferentes componentes complementarios. Nos vamos a centrar a hablar de uno de ellos, el componente de formación complementaria que desarrolle habilidades blandas en los estudiantes. ¿Qué se requiere? Que el estudiante no sea solamente un ente que conoce una materia específica, ¿sí? que maneja conceptos, que maneja contenidos, que maneja procesos y que desarrolla procedimientos, sino que además de ese conocimiento, esa educación que ya tiene, pueda justamente lo que dice aquí, tener un resultado de aprendizaje y estar preparado para enfrentarse, por ejemplo, ¿a qué? En habilidades blandas, ustedes ya lo mencionaron.
el trabajo en equipo. ¿Sí? A través de esta formación, de estos elementos o componentes, yo tengo un estudiante que pueda trabajar en equipo. ¿Se necesita en el área de salud que los estudiantes puedan trabajar en equipo? Sí. ¿En qué actividades, por ejemplo? Ya en entornos reales, cuando está en un hospital, en una clínica. Entonces, ¿cuándo tienen que trabajar en equipo? ¿Tienen que trabajar en equipo en un proceso de quirófano? ¿De una cirugía? Sí, ¿verdad? Porque el enfermero, ¿sí? El enfermero o el médico es parte de un equipo multidisciplinario de salud. ¿Sí? En cada área hospitalaria existe un equipo multidisciplinario de salud, ¿verdad? Entonces, en el quirófano, ¿quiénes están, por ejemplo? Está el cirujano, está el anestesiólogo, así se llama, ¿no? Anestesiólogo, está la enfermera circulante, perfecto, y la enfermera instrumentista. Todos tienen que trabajar individualmente y cada uno conoce su área y deberíamos decir, bueno, como el médico ya conoce, él es especialista en su área, él va a operar solito y nadie lo tiene que molestar. Y podemos decir como que la enfermera conoce ya, la enfermera circulante conoce su trabajo y ella tendrá que hacerlo solita sin que nadie le moleste. O se deberá desarrollar este elemento tan fundamental de una habilidad blanda que es el trabajo en equipo, ¿verdad? En el caso de gastronomía, que tenemos una docente aquí de gastronomía, también a través de un proceso que se va a desarrollar, de un proyecto o una preparación en el área gastronómica, ¿tienen que los estudiantes trabajar en equipo? Sí, ¿verdad? Porque en función de las habilidades, de los componentes, lo que vaya ofreciendo cada profesional en formación, cada estudiante aportando, puede desarrollarse el proyecto de manera general. Entonces, estamos cumpliendo, tienen esas habilidades de ese proceso que se correlacionan. No solamente, ¿verdad? No solamente el conocimiento académico, el conocimiento teórico, temático, ¿sí? El conocimiento científico que lo tiene el estudiante, pero también se concatena, se correlaciona con esas habilidades blandas, ¿no? Trabajar en equipo. Entonces, conocimiento aplicado y meter un equipo, que es uno de los elementos de habilidades blandas. Tienen que ser creativos, ¿sí? Tienen que ser creativos dentro del trabajo de un equipo o individualmente cuando esté, por ejemplo, atendiendo a un paciente. ¿Ah? A un paciente pediátrico. ¿Cuál sería el ejemplo, mi estimado docente, de creatividad que tenga que aplicar aparte del conocimiento científico que tenga el estudiante, por ejemplo, en enfermería, y con la creatividad que es una habilidad blanda? Si nos puede repetir más fuerte, por favor, para todos, no solamente para mí. En el manejo del dolor, nosotros vamos a través del rostro del niño, el dolor que tiene. Por ejemplo, y a través de eso realizamos actividades positivas para que en cierta manera se pueda mantener ocupado o hacer una actividad. Por ejemplo, una proyección de una película, nataciones, musicoterapia, o juegos también, por decirlo así. Entonces, esa creatividad hace que el paciente se involucre más o en cierta forma olvide el dolor, por decirlo así, y ya no sea necesario administrar una analgesia un poco más fuerte o por el estilo. Perfecto, muy bien. Es un excelente ejemplo de cómo en un entorno real de aprendizaje, estamos hablando con un paciente geriátrico, perdón, un paciente pediátrico, ¿no? Aplicamos desde las aulas todo el conocimiento académico en función de la temática que vamos a observar, y aparte de las habilidades cognitivas, de carácter científico y teóricas que tenga el estudiante, tiene que correlacionarse con esas habilidades blandas, que es lo que se pretende también que las instituciones de educación superior ahora amplíen dentro de sus programas de estudio para que los estudiantes puedan desarrollar esas actividades, ¿no? Si hablamos de resolución de problemas, también, en efecto, a ver, por ejemplo, mi estimado magíster Jorge Vallejo,
Cuando hablamos, ¿cómo nos podría, así como sus compañeras de enfermería, usted que está dentro del área de las ciencias administrativas, carreras administrativas, que sus compañeros del área de ciencias de salud nos exponían un ejemplo, usted también nos pone un ejemplo, cómo a través de esa formación cognitiva, teórica y científica, con un resultado de aprendizaje que obtenemos, cómo se correlaciona también en el área de las ciencias administrativas un estudiante para cumplir también habilidades blandas que les sirvan estas en el desarrollo de sus actividades ya en un entorno real de aprendizaje. Claro, definitivamente dentro de este tipo de procesos dentro de los componentes de formación complementaria, uno de estos que es el desarrollo de las habilidades blandas. En la parte administrativa podríamos dar un ejemplo en el sentido de que se ve en sus contenidos sobre una proyección de indicadores financieros para una empresa, donde se ejecuta actividades prácticas de cómo hacer un análisis financiero para luego, en una tarea de auto y autoevaluación, tomar una empresa que tenga deficiencias financieras o para tomar decisiones. Se puede hacer ese análisis tanto técnico, un análisis histórico, un análisis de todos los indicadores financieros y dar un criterio, formalizar un criterio. Y todos estos resultados a la final les van a permitir ser creativos. ¿Por qué creativos? Porque les van a permitir tomar decisiones para salir adelante dentro de y sacar adelante a esta empresa que puede estar fallando en ciertas situaciones. Aparte de eso, no solo la creatividad, sino también se va a resolver un problema dentro de estas habilidades blandas y se va a tener un optimismo de que esas decisiones decisiones a futuro que se están tomando sean óptimas y que se adapten al cambio que obviamente cada una diariamente van cambiando, ¿no? Para ello es muy necesario que para lograr todos estos objetivos, todos estos planteamientos, todas estas nuevas decisiones, se trabaje en equipo. Perfecto. ¿Y en la resolución de problemas? En la resolución de problemas, pues definitivamente estaríamos solucionando el problema de la mala administración, de la mala ejecución, de cómo se está llevando esa empresa. Estaríamos resolviendo un problema financiero a través de un análisis identificando sus problemas y dando alternativas de respuesta inmediata para resolver ese tipo de problemas que tenemos. Perfecto, muy bien. En el optimismo, ¿qué será eso del optimismo? Alguien que me ayude. ¿Qué será Sarita, el optimismo dentro de la educación? ¿Basta con ser optimista, que les sean ser optimista y dice, sí, como soy muy, muy optimista, sé que voy a salir adelante y bastará con el optimismo para allá en un entorno real? Es decir, tengo el optimismo de que voy a atender bien a mis pacientes, o cómo desarrollar el optimismo para realmente cuando esté frente a un paciente poder actuar de buena manera. Es importante inculcar el optimismo aplicado a las intervenciones y a su carrera. En el caso de enfermería, es importante mencionar que, como usted lo decía, no todos los escenarios siempre van a ser los mejores o los entornos reales. Muchas veces se van a enfrentar a casos clínicos difíciles, a pacientes que no se adhieren a su tratamiento, a condiciones que no son las más óptimas, y aprender de estas circunstancias les permiten actuar de una manera más óptima, multidisciplinaria, en equipo, y siempre promoviendo ese amor también a la carrera y cómo fue de importante su actuación al resolver un caso clínico ya en el entorno real. Entonces siempre como docentes tratamos de motivarlos, pero aplicado todo a las actividades de su carrera, y así fomentar el optimismo que toda persona lo tiene, pero no muchas veces se lo aplica. Perfecto, muy bien. Ahora, en adaptación al cambio, es más de gastronomía. ¿Cuáles serían los elementos, por ejemplo, se dice permanentemente en la preparación de nuevas recetas, de nuevas cocinas que existen, en función de las demandas del mercado, en función de los clientes demandan en una actualización
de que se haga una transformación ya de las diferentes cocinas que existen, ¿no? Cocina fría, cocina caliente, dulce, sal. ¿Cómo podría acoplarse este sistema educativo en un entorno real con adaptación al cambio, que es uno de los elementos de habilidades blandas también? Actualmente estamos viviendo este tipo de adaptación al cambio en lo que son las comidas, ¿no? En lo que es la comida rápida, hoy en día estamos consumiendo más en lo que es en nuestro entorno la comida mexicana. Entonces estamos siendo más tolerantes a lo que es la comida picante. Entonces son cosas que vienen de otro lado, donde nosotros nos estamos adaptando para poder captar los sabores de otros lados. Entonces eso básicamente lo que es la gastronomía, siempre es amplio esta adaptación al cambio, porque tenemos que saber de todos los países los diferentes puntos de vista de lo que son sabores. Entonces, para poder aplicar en nuestro medio, en lo que es Sudamérica, por ejemplo, comidas que vienen de otro lado que no son propias de nuestra ciudad o nuestro país. Ya, y tomando como referencia lo que usted bien dice, o sea, la adaptación al cambio, pero ya en alimentos preparados. Los estudiantes tienen que conocer primero para querer hacer algún cambio, una nueva receta, una nueva propuesta culinaria, después lo que hacer al público, primero tienen que conocer los sabores, probarlos, ver cómo se puede mezclar y esa adaptación que tendrían los clientes para consumir. Pero también dentro del proceso de estipulado, de elaboración. En el proceso de elaboración, sí, eso vendría porque cada chef tiene su forma de trabajar. Entonces, si vamos a trabajar en una sola cocina con diferentes tipos de personas que están acostumbrados a cierto tipo, pero el chef principal está dirigiendo su cocina, uno como subrogante del chef principal tenemos que acatar las adaptaciones que él nos está dando. Y de una vez, generalmente tiene mucha presión, ¿no? La tolerancia a la presión. ¿Cómo la analizaría? Pero la tolerancia yo le ajustaría al optimismo. Porque ahí vendría directamente de la mano, porque tendría que yo ser una persona calmada, una persona tolerante y optimista de que voy a salir. Porque si yo me pongo a desesperarme, a hacer todo, me va a salir mal. ¿Cómo pueden entonces ser inducibles a sus estudiantes, por ejemplo, creo que se llaman las comandas, ¿no? Dentro de una cocina, ya en entornos reales, no solo los entornos reales, porque hacia allá va nuestra educación, ¿no? Formarle a las personas para que puedan desenvolverse dentro del entorno real. Y para eso utiliza todo eso. Entonces, ¿cómo podemos orientarles ahí? Por ejemplo, dentro de las comandas yo lo he visto en esa experiencia de la formación de gastrónomos, ¿no? Ya en 10 años de experiencia. Que hay muchos pedidos a la vez y siempre el gastrónomo trabaja contra el tiempo. Entonces tiene que salir rápido, coordinar que las funciones estén bien, hacer diferentes preparaciones a la vez, estar pendiente del sabor, estar pendiente de la textura del plato, de la presentación. Entonces, ¿cómo ustedes pueden inculcarles a sus estudiantes que utilicen esas actividades? La tolerancia a la presión realmente ahí sería en confiar en uno mismo, ¿no? En tener la confianza en uno mismo de que lo va a hacer, y cuando uno está confiando en lo que tiene que hacer y lo que va a hacer y lo está haciendo bien, realmente vamos a obtener este tipo de tolerancia. Porque si en cuestión de las comandas que usted dice, yo necesito 5 platos de tal menú, entonces y lo necesito ya, pero al mismo tiempo, entonces yo sé que lo voy a hacer porque yo ya tengo organizado qué es lo que tengo que hacer y tengo ya dosificado para poder cumplir con mi comando. Perfecto. Eso ya dentro de si las clases está desenvolviéndose en un contexto real, en una cocina real, en un hotel, en un restaurante, en una empresa gastronómica, en un crucero, etc. Ahora, ¿cómo entonces usted involucra dentro de la formación ya que vean estas actividades? La regata,
¿Alguna través de un documento? ¿No se incluye? Por lo general, ese tipo de, lo que yo estoy redactando los PEA, los incluyo en los casos reales que se hacen. Entonces está esto, todo eso lo vamos a incluir en el PEA. Sí. En los casos reales, como ustedes nos indicaron, dándole las certificaciones necesarias de lo que necesitamos que hagan y enfatizando en qué tipo de componente queremos trabajar. Perfecto, muchas gracias. A ver, Jenny, el mismo caso, ¿cómo lo están incluyendo a ese tipo de a esa formación de las actividades complementarias? Esos componentes de formación complementaria dentro de la formación de los estudiantes a través del programa de estudios y gratuitos. Bueno, dentro del plan de estudios que nosotros planificamos para poder dar las clases a nuestros estudiantes, los componentes de formación complementaria se pueden aplicar desde varios puntos. Principalmente en el área de salud es muy importante trabajar a través de la práctica, es decir, a través del manejo de casos clínicos donde los estudiantes puedan poner todos sus conocimientos en práctica, valga la redundancia. Entonces, hay que recordar que, sobre todo en el área de salud, trabajar bajo presión, la resolución de problemas en pocos minutos para salvaguardar la vida del paciente es indispensable dentro de lo que hacemos todos los días. Entonces, aparte de describirlo dentro del programa de estudios de la asignatura, nosotros los implementamos a través de las guías de práctica, ejerciendo todos los componentes que tienen que los estudiantes ir desarrollando dentro de las actividades para posteriormente ellos puedan aplicarlas. Inicialmente, cuando están en el proceso de formación, en los espacios que se crean dentro del instituto, por ejemplo, los programas de enfermera en tu casa, el programa ambulatorio, posteriormente en las prácticas profesionales, para que ellos tengan todas las herramientas y puedan ejercer sus carreras en las áreas laborales que ellos puedan desempeñarse. Y la evaluación que realizan, ustedes también dirigen las prácticas profesionales, como se lo mencionaron, ¿no? En calidad de tutores de la institución, pese a que también dentro de cada institución de práctica donde se desarrolla el estudiante, también existe un tutor responsable de monitorear y de controlar el proceso de las prácticas profesionales. ¿Cómo ustedes lo monitorean de que los estudiantes estén cumpliendo ya en el entorno real con todos estos componentes? Nosotros lo hacemos desde dos aristas, ¿no? La una es siempre tener un contacto directo con el personal encargado dentro de la unidad operativa donde los estudiantes están desarrollando sus prácticas profesionales, que son con los que están día a día trabajando en todo momento. Y la segunda es siempre hacer supervisiones para ver cuáles son los problemas que tengan, cuáles son las falencias que nosotros podamos solventar para que los estudiantes continúen con su proceso de formación. Perfecto. ¿Qué nos puede comentar al respecto, magíster Verónica? En cuanto a las habilidades blandas en lo que tiene que ver el SILAB o PEA, se tiene que tener en cuenta que muchas de estas actividades van de la mano desde el primer ciclo, con el objetivo desde que están en el primer ciclo sigan avanzando hasta que terminen su carrera. En mi caso, yo las he colocado en la parte de actividades de aprendizaje. Por ejemplo, cuando yo les coloco un caso clínico y estamos en un debate con todos los estudiantes de mi persona, estamos trabajando en equipo con el objetivo de dar solución o dar indicaciones con respecto al caso clínico. En el área de la salud tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos adaptándonos al cambio constantemente, tanto en la parte tecnológica como en el cambio de medicamentos. Por ende, se trata de que los estudiantes estén al día en las diferencias que hemos puede haber con el objetivo de que reciban sus pacientes posteriores un buen manejo y buen tratamiento. En cuanto a la tolerancia a la presión, el personal de salud, dependiendo del área donde se encuentren, van a tener actividades en las cuales ellos van a desarrollar. Por ejemplo, en un área de emergencia, en un paciente que esté con un shock hipovolémico, él va a realizar actividades que se le indicó en su etapa académica. Entonces, en la parte del PEA, en todo el área desde clinista, desde el primer ciclo hasta el cuarto ciclo, se trata y se quiere que los estudiantes tengan resultados óptimos, como les decía, de que estos sean aportados a la parte comunitaria, a la parte de la salud, a la parte en sí, de una clínica, de un hospital. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces estamos claros, ¿no? Estamos claros ya del manejo de esos componentes. Bien.
Uno de los que hemos hablado de las componentes de habilidades blandas. También dentro de los componentes de formación complementaria, si me recuerdan, ¿cuáles otros tenemos? Bienestar Bienestar psicológico. En la educación ambiental y el desarrollo sostenible. Formación de valores y habilidades formación práctica del entorno académico. Informatización de la organización. Ayúdanos haciendo nuestra herramienta. Para que nos puedan ayudar en una descripción de cada uno de esos componentes complementarios que estén correlacionados con los elementos esenciales de nuestra formación, de nuestros componentes. Es decir, los tres componentes que nosotros ya manejamos, es el componente del acompañamiento con el docente, es el componente de aprendizaje práctico, ya no sé, el componente de aprendizaje práctico, que son todas las actividades diarias que realizan los nuevos actores, el estudiante y el docente dentro de la clase para que la clase sea más dinámica. Y tercero, el componente de aprendizaje de auto y de evaluación. Son actividades conducidas, guiadas por el docente que realiza el estudiante desde su casa. Entonces, para que cada uno de esos componentes, ¿cómo los aplican ustedes como docentes, como los estudiantes dentro de cada asignatura? Bueno, como docentes en el PEA es muy importante incluir cada uno de estos componentes. Los que están ahí, el bienestar psicológico, la educación ambiental y sostenible, la informatización del aprendizaje, el entorno virtual del aprendizaje, para que nuestros estudiantes sean unos estudiantes completos, por así decirlo, que no solo se rijan a lo que tiene que ir a aplicar la medicación y ya, sino que vean mucho más allá en el bienestar del paciente y se puede ayudar a la recuperación del mismo. Entonces nosotros como docentes hemos decidido adaptar un espacio destinado para estos componentes del aprendizaje, en donde se puedan incluir las actividades de interclase y tanto las de auto y evaluación para complementar la formación del estudiante como tal. Además de ello, es muy importante en la parte práctica, porque nosotros en la parte práctica podemos ver los resultados del aprendizaje, porque ahí nosotros determinamos cuánto el estudiante ha aprendido y cuánto puede demostrar en el entorno real. Por ejemplo, en el bienestar psicológico nosotros tenemos la toma de decisiones, que es algo muy importante dentro del área de la salud. Cuando nosotros como enfermeros tenemos que tomar una decisión frente al tratamiento de un paciente. Entonces, el bienestar psicológico es algo muy importante incluir la toma de decisiones. Esta toma de decisiones nosotros la podemos incluir tanto en actividades intraclase, cuando nosotros hacemos un simulacro, por ejemplo. Cuando hacemos un simulacro entre los estudiantes de un paciente que tenga un paro cardiorrespiratorio, entonces los estudiantes deberán tomar las decisiones adecuadas para salvaguardar la vida del paciente. Y en las actividades extraclase podemos hacer que repliquen las actividades dentro de su entorno o dentro del área donde el estudiante vive, para reforzar así los conocimientos adquiridos dentro del área de clase.
En cuanto a la educación ambiental y sostenible, nosotros como docentes debemos incluir actividades que se marquen dentro del cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, hay nuevas políticas en donde se disminuye el uso, por ejemplo, de energía, de agua, dentro del sistema sanitario como tal, utilizando energías más renovables para no perjudicar al medio ambiente como tal. Entonces nosotros eso las incluimos en las actividades intra-clase, haciendo que los estudiantes desarrollen ejemplos o planteen ellos desde su perspectiva nuevos puntos de vista sobre estas políticas para poder desarrollar. En el tercer punto, en el entorno virtual del aprendizaje, nosotros las ocupamos todo el tiempo. Tanto en clases podemos crear un foro en donde todos podemos interactuar, desde el docente hasta los estudiantes, en donde se plantea un tema específico, el estudiante coloca su comentario y los demás estudiantes interactúan con él, tanto refutando lo que él dice o verificando, comprobando lo que él ha colocado. Y dentro de las actividades extraclases nosotros podemos ver en las actividades, en las tareas que nosotros les enviamos, también en los chats que ellos pueden realizar conjuntamente con el docente para nosotros poder resolver todas las dudas que ellos tienen a través del entorno virtual del aprendizaje. En cuanto a la formación práctica en el entorno académico, esto es de vital importancia, porque en cuanto a la enfermería, es muy importante la parte científica, pero la parte práctica es fundamental. Entonces, por eso nosotros como docentes nos enfocamos en que el estudiante desarrolle tanto las destrezas motoras, para que él pueda desarrollar de manera eficaz cuando él va al ámbito real. Por ejemplo, en la toma de presión, que él desarrolle las destrezas auditivas para que él escuche los sonidos del pulso, por ejemplo, al momento de tomar la presión, que escuche la presión sistólica, la presión diastólica, porque estas habilidades se van desarrollando conforme el estudiante va realizando la práctica. Mientras más práctica nosotros realicemos en el estudiante va a desarrollar mucho más o va a fortalecer las destrezas sensoriales y motrices. Del momento de él estar en la práctica real o en las prácticas preprofesionales, él va a desarrollar esas destrezas de una manera óptima y eficaz. Y por último, la informatización del aprendizaje. Esto es algo de vital importancia, ya que ahora en la actualidad tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan a complementar la formación. Como muchas veces nos ha dicho el señor rector, ya no es de nosotros pararnos aquí y dar toda la clase como tal, sin saber si el estudiante nos comprende o no. Para eso debemos apoyarnos de muchas herramientas tecnológicas que aparte de esto son dinámicas, en donde en el estudiante a nosotros presentar estas herramientas dinámicas se va a interesar mucho más por la clase, va a interactuar y de esta forma va a lograr comprender de una manera más óptima y eficaz lo que nosotros como docentes le queremos transmitir. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces miren compañeros, hemos abordado ya con buenos criterios todo lo que tiene que ver a los componentes que nosotros utilizamos, ¿no? Ya lo decíamos, el primer componente que es el acompañamiento con el docente, ¿no? Acompañamiento acompañamiento con el docente. Luego tenemos el componente de aprendizaje práctico y experimental, ¿no? Y tenemos el componente de auto y interrelación, el aprendizaje de auto y interrelación, ¿sí, no? Ajá, ya. Esos normalmente son los que se tendrían que los componentes básicos, pero luego nosotros hemos incrementado ya desde años atrás en la formación de los estudiantes los componentes complementarios, ¿cierto? Componentes complementarios que son todos los que hemos descrito: bienestar psicológico, educación ambiental, desarrollo sostenible, el entorno virtual de aprendizaje que nosotros usamos en el entorno EVA, la formación práctica en el entorno académico y la informatización del aprendizaje. O sea que tendríamos un componente de formación, 2, 3 y 4 componentes de formación. ¿Qué es lo que tenemos que sí lo hemos estado realizando? Pero lo vamos a incluir ahora, como les decía en una capacitación anterior, estas semanas, vamos a incluir en el PEA también ya lo que es el componente
va a tener un componente que incluso se está trabajando mucho también en la educación virtual, dentro de los PERS, el componente de vinculación con la sociedad, para que los estudiantes puedan vincularse en las, aquí entendíamos en las problemáticas, ¿no? En las problemáticas que tenga la sociedad, a través de una investigación preliminar que se desarrolla, los estudiantes se involucran en un entorno real con la sociedad y determinan cuáles son las diferentes problemáticas que tienen que afrontarse, las problemáticas en las cuales tienen que inmiscuirse la academia, los profesionales de formación, los estudiantes y los docentes para dar soluciones a esas problemáticas. Entonces, un elemento fundamental, un componente fundamental, es el componente de vinculación con la sociedad. ¿Puede haber vinculación si no hay problemas? No. Tiene que existir una problemática. Si es que yo voy a una cierta población y si esa población no tiene ninguna necesidad, entonces no tengo para qué vincular con esa sociedad. Pero si la sociedad tiene una necesidad, tiene una problemática que atender, espera una solución, una intervención de la academia, de los profesionales de formación, de los académicos, de los docentes, que son quienes conocen, entonces se da un desarrollo del componente de vinculación social, que también hace algunos años atrás, en cada uno de los PEA o sílabos, ustedes han enunciado los proyectos que se desarrollan y que bien, de manera de ejemplo, ustedes los han expuesto en las diferentes capacitaciones. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Se incrementa ese como componente la vinculación con la sociedad. ¿A dónde quiero llegar? Que no es solamente necesario enunciar al componente, sino que lo vamos a ubicar al anteproyecto, el anteproyecto, que va a tener el anteproyecto, va a tener un título, el título, tiene los objetivos, tiene una justificación, tiene una descripción, ¿sí? Y tiene una planificación, que es un plan de acción. Entonces, todo eso tengo que incluirle con un componente más, así como incluimos con cada componente en el PEA de componentes de formación complementaria, vamos a incluir en el PEA el componente de vinculación con la sociedad, de vinculación con la sociedad. Generalmente, en el componente de vinculación con la sociedad, en educación 100% online, utilizamos dos actividades dentro de las 6 semanas, ¿no? Creo que es en la semana 2 y 3. 2 y 3 lo que es vinculación con la sociedad. Y lo que es investigación en semana 4 y 5. O sea, es decir, el estudiante que está en virtual va a tener que desarrollar ese componente en 4 de las 6 semanas. A diferencia de la educación presencial, que es todas las semanas, en presencia con los estudiantes, esos componentes tienen que desarrollarse siempre. ¿Sí? Siempre. Es más, ya hace algunos 3 o más, unos 5 años atrás, desde el 2020, en el Instituto Universitario Bolivariano, los estudiantes cada semana ya vienen desarrollando el componente de vinculación social. Existen proyectos específicos que ya están previamente determinados, en donde los estudiantes con días específicos de horarios donde los estudiantes van a desarrollar el componente de vinculación con la sociedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solamente, ya no describirlo, sino poner todo ese componente dentro de los próximos PEAs, el nuevo ciclo de estudios, ¿no? Vamos a describir como un componente más las actividades de vinculación con la sociedad. Entonces vamos a poner ahí en qué proyectos van a participar. ¿Qué tienen que ustedes elegir? Existen 5 proyectos grandes, ¿no? Por ejemplo, en enfermería. ¿Es 5 o 6? 5 proyectos grandes. Enfermero en tu casa, la atención ambulatoria, de salud ambulatoria, tenemos la atención a pacientes geriátricos, tenemos las jornadas de salud familiar y comunitaria,
y tenemos el proyecto de Tu Salud Primero, que se resuelve directamente en un entorno real, en los laboratorios, donde vienen los pacientes que necesitan atención y son atendidos por los profesionales en formación, ¿verdad? Entonces, usted identifica, son para los próximos temas, usted identifica el paciente. Por ejemplo, si yo voy a ser un docente que voy a dar morfofisiología 1 o enfermería básica, ¿en qué proyecto los induciría a mis estudiantes que están en primer nivel? ¿Pueden ir ellos a atender ya cuestiones de mayor complejidad? No, ¿verdad? Porque todavía ellos son estudiantes de primer nivel. Entonces, a ellos, ¿qué proyecto les voy a poner? ¿Sí? Podría ponerles tal vez un plan en tu casa para que hagan la valoración de signos permanentemente, que son cosas generales, o puedo hacer también incluirlos en el proyecto de jornadas de salud comunitaria, donde generalmente se levanta información, ¿verdad? A través de los mapas o parlantes se determina la diversidad de enfermedades, la diversidad de patologías, la disfunción o funcionalidad de la familia, de cada familia, y aspectos generales para ir generando datos en atención que tenemos que hacer al paciente, ¿no? Lo importante es que ustedes vayan determinando. No es que voy a decir, voy a ponerlo a mis estudiantes de esta materia en este proyecto porque está más cerca para ellos. No, tienen que determinarse. De acuerdo a la complejidad de lo que tienen que desarrollar, voy a ubicar. Entonces, en el PEA, Jocelyn, Stephanie, en el PEA, lo que usted va a elaborar, el componente que va a armar de vinculación social, ¿sí? ¿Cómo va a describir usted el proyecto? Digamos, como estudiantes del primer ciclo. Está de acuerdo a la materia y obviamente al nivel al que esté destinado mi carga horaria. Yo voy a elegir uno de los proyectos que ya tenemos definidos y que vayan acorde, obviamente, a sus habilidades, ya sea enfermero en casa, atención a pacientes pediátricos, atención ambulatoria, jornadas de salud familiar y comunitaria, que es lo que no solo tenemos que anunciarlo, sino también, obviamente, tenemos que poner todo el anteproyecto, que hablamos del título, objetivos, justificación, problemática y el plan de acción, para poderlo entender de mejor manera. Perfecto. Entonces usted lo va a insertar dentro del PEA a ese componente también, que es el componente de vinculación social, que se está desarrollando ya desde el año 2020 en el Instituto Bolivariano de Loja, pero ahora se lo incluye dentro también del PEA. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el estudiante desde el inicio de su formación, ya conozca qué actividades tiene que cumplir en los diferentes componentes, qué actividades cumple con el docente en el aula, el compañero docente, qué actividades cumple de aplicación práctica experimental, qué actividades cumple en el laboratorio, ¿cómo? A través de las guías prácticas de clase. ¿Qué actividades voy a cumplir o va a cumplir el estudiante en actividades de autoevaluación a través de un sistema de tareas dirigidas que están también inmersas dentro del PEA? ¿Qué actividades de formación complementaria cumple a través de estas actividades complementarias que están también inmersas en el PEA? Y también vas a ver qué proyecto de vinculación ya va a desarrollar. Lo que ahora va a tener que inscribirse a través de un drive que escoger de qué proyecto, porque anteriormente el se inscribía en un proyecto, ¿no? Decía, no, yo quiero ir a ese proyecto, quizás porque acá están mis amigos, están mis padres, me voy a internar en tu casa, me voy acá a la sesión ambulatoria. No, el estudiante ya no va a tener que elegir eso, sino va a tener que realmente designar por su docente en qué proyecto tiene que participar, con actividades claras, específicas y concretas que tienen que cumplir, y va a tener que ser evaluado a través de sus componentes también, que están inmersos dentro de su PEA. Y se desarrolla su asignatura durante las 6 semanas que dura la asignatura. Y obviamente el estudiante va sumando horas, que son horas del aprendizaje, actividad práctico experimental, ¿cierto? Son horas de actividades prácticas experimentales que va sumando el estudiante en esos proyectos. Automáticamente
porque van a tener que cumplirlos todos los estudiantes, porque obviamente tienen que cumplir con toda su planificación académica, ¿sí? De su asignatura. Y bien, tenemos también entonces el sexto componente que integra nuestra formación, que es el componente de investigación más desarrollo, el I+D, de investigación más desarrollo. Y bueno, entonces, al estudiante, como cada docente viene desarrollando un proyecto de investigación individual, de acuerdo a cada área, donde participan también los estudiantes, o también pueden participar docentes invitados internos o docentes externos a la institución, profesionales que tengan conocimiento respecto a la materia que está investigando, entre otros. ¿Sí? Entonces, ese también se incluye como componente dentro de la planificación, el componente de I+D, de investigación más desarrollo. Planteo como docente el proyecto que voy a ejecutar, así como vengo ejecutando ya los proyectos del año 2023, el proyecto de investigación para el año 2025. Lo aprueba la comisión académica y entonces yo puedo como docente planificar e ver el componente con el proyecto que se va a investigación que se va a desarrollar durante ese año. ¿Sí? En ese año 2025 van a entrar los dos periodos, ¿no?, académicos que tenemos al año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo incluir a mis estudiantes del ciclo, de ese ciclo, por ejemplo, octubre 24 a marzo 25 en ese proyecto de investigación. Pero como el proyecto de investigación dura un año, entonces también puedo incluir posteriormente en el proyecto de investigación a los estudiantes que estén en el semestre o ciclo de estudios abril a septiembre de 2025, ¿verdad? Entonces van a incluir en los sílabos, ya va a saber el estudiante que tiene que hacer ese proyecto de investigación. ¿Sí? Proyecto de investigación. Ahora, ¿qué pasa? Como un estudiante puede seguir una asignatura, digamos, por ejemplo, la asignatura de enfermería crítica, ¿sí? Y puede seguir otra asignatura como bioquímica, lo que existe también, ¿no? Entonces, ¿puede un estudiante incluirse en diferentes proyectos? Claro, sin ningún problema. Porque el estudiante, mientras más ejerce su práctica, está cumpliendo con los componentes de formación, está cumpliendo con esos componentes de formación complementaria, tiene que involucrarse en todo tipo de proyectos de investigación y vinculación para que vaya tomando sus horas. A la par de que va desarrollando sus horas académicas, de su componente de acompañamiento con el docente, de su componente de práctico experimental, va desarrollando también, pero con el docente, va desarrollando el componente de aplicación práctica experimental en esos proyectos que ya existen, de vinculación, que están realmente ya definidos, y los proyectos de investigación, más todo el trabajo que desarrolla en prácticas de clase, ¿sí?, en prácticas de clase y en los entornos reales, que siempre tienen que desarrollar, ¿sí?, tienen que ser entornos reales. ¿Estamos claros? ¿Cómo se va? Porque esa era una de las preguntas que me hacían. Una docente que ya me presentaba los nuevos PEA del nuevo ciclo, decía, tengo la duda de dónde lo incluyo. Lo pongo como anexo al proyecto, lo incluyo al principio, entonces aquí es la respuesta, ¿no? El proyecto se tiene que estar puestos como componente, como otro componente de formación. Sí, cada semana se va desarrollando el anteproyecto como componente en cada semana, cada fase, si está entendido, ¿no? Así como los componentes de aplicación, pero como los componentes de formación complementaria. Por ejemplo, bienestar psicológico cada uno, le pusimos qué vamos a hacer con el bienestar psicológico. Más abajo pusimos educación en materia de sostenible, más abajo ponemos el entorno de utilizar. ¿Qué es lo que hacemos con esto de vinculación y investigación? Pues perdón, la espalda, ¿no? Entonces hacemos investigación, por ejemplo, el anteproyecto
en el primer bloque de la semana 1, ¿qué vamos a ver del anteproyecto de investigación? ¿Qué actividad va a desarrollar con los estudiantes? Investigación. ¿Ah? Perfecto. Entonces vamos a desarrollar sobre la introducción de esa investigación, sobre los objetivos de la investigación, no creo que lleguemos hasta ahí. Más o menos como se desarrolla el MPA. Vamos dándole como componente dentro del MPA. Luego en la segunda semana, ¿qué tendríamos que ver de investigación? La justificación de la investigación la descripción y justificación de la investigación, ¿verdad? Estoy poniendo así el caso como ejemplo, ustedes ya lo ordenan de mejor manera, de acuerdo al orden establecido que tenemos en lo que es el anteproyecto. Y luego, pues en otra semana, la semana 3, tenemos ya, no tanto los elementos como tal, sino la tercera semana tenemos ya el plan de acción, ¿no? El plan de acción, y ahí vamos desarrollando ya las actividades que tienen que ejecutar los estudiantes en cada uno de estos hasta completar este proceso de investigación. ¿Por qué? Porque no vamos a terminar en un ciclo de proyecto. Entonces, por eso no podemos poner todos los elementos para las 6 semanas. No terminamos las 6 semanas con investigación. Entonces, podemos ir avanzando. ¿Qué hago como docente yo? Empiezo, digamos, con un paralelo 1 de enfermería. Quiera que se esté. Con ese paralelo 1 de enfermería en esas 6 semanas, ya desarrollo estas fases del componente. Pero después de las 6 semanas tengo el segmento B. Entonces, lo que quedé aquí, sigo avanzando con los otros paralelos que me tocan. Sigo avanzando en la investigación. Y en el segmento C, en las 6 semanas posteriores, sigo avanzando con el componente de investigación. No es necesario, ojo, aquí hay que tener muy claro, no es necesario que con toditos haga siempre lo mismo. Les repito a los que son en la materia de segmento B, bueno, les repito a todos, repitan esto, hagan otra investigación, ¿no? Sobre una misma investigación, los involucro a los estudiantes en actividades de investigación. No es necesario que cada estudiante haga una investigación, ¿no? Cuidado de confundirse. No es necesario que cada estudiante haga una investigación de principio a final. No es necesario que todo el paralelo me haga una investigación, el paralelo de 8 a 10 me haga una investigación del principio a final. Y que el paralelo de 10, 30, 12, 30 me haga otra investigación del principio a final. Tiene que estar como componente. Lo mismo es virtual. Estar como componente de formación, actividades de investigación que involucren al estudiante en función y en relación de los contenidos de su asignatura que están en el PEA. Lo he relacionado y va a desarrollar la actividad. Los estudiantes, porque los estudiantes no son expertos en investigación como nosotros. No se requiere de que el estudiante domine la investigación, sino que el estudiante se involucre en las actividades de la investigación programada por el docente. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Estamos claros cómo tenemos que desarrollar? No es que vamos a ponerlo a todito el proyecto, una sola, sino vamos semana por semana que se va a ir haciendo de la investigación. Por favor. Por ejemplo, yo manejo economía básica y la doctora Mosch. Ella tiene su tema de investigación y yo tengo mi tema de investigación. ¿Los estudiantes manejan los dos temas de investigación? Depende. Por ejemplo, cómo usted los involucra a ustedes en las actividades que necesiten. Por eso hay que ser tan selectivos, así como por los proyectos de vinculación. ¿Se acuerdan que les expliqué? De acuerdo a la complejidad. Por ejemplo, si mi proyecto de investigación como docente es un proyecto que demanda actividades avanzadas, en quirófano, en valoraciones de pacientes de alto riesgo, no pueden involucrarse proyectos de estudiantes de primer nivel, porque son estudiantes que no tienen esos conocimientos, en los de primero y segundo. Tendré que involucrar a estudiantes de cuarto nivel, ¿cierto? De cuarto nivel de estudio. Entonces tengo que manejar mucha discrecionalidad en función de eso, así como la vinculación. ¿Sí? Tengo que, de acuerdo a la materia que me toque, no es que necesariamente, si usted tocó una materia de enfermería básica y su proyecto de investigación
es para tratamiento ya de pacientes de alto riesgo, digamos. ¿Lo pone al proyecto ahí o no? Pero en mi caso, por ejemplo, me dan a mí 2 paralelos el primer ciclo. El proyecto no involucra, por ejemplo, los estudiantes que están en nivel básico, no están en el nivel ciclo que están pensando cómo hacer el cuarto ciclo. Por eso no van. No irían. No van. No van, porque no tienen, muchas dicen que seguridad no tiene ese conocimiento del estudiante para participar en ese proyecto. Pero sí puede hacer caso de que usted le toque una materia con estudiantes de primero y otra materia con estudiantes de cuarto. Si de hecho se dan muchos casos. Entonces hay ciclos. En la materia, el criterio de discrecionalidad, en la materia que tengo mi investigación compleja, digamos, los procesos complejos, ahí sí los pongo los estudiantes de cuarto ciclo. Pero si existe otro proyecto de que sea, por ejemplo, un salud familiar y comunitaria, más de carácter informativo, ilustrativo, de formación, de capacitación, de concienciación de la salud, entonces voy a poner estudiantes de primero. Sí puede usted, por ejemplo, por esos proyectos, que los estudiantes de primero le ayuden a tomar datos. ¿Sí? O sea, eso no puede. Exactamente. El estudiante se involucra en actividades de investigación. No es que le damos investigación al estudiante. Está claro, ¿no? No es que damos como materia investigación o que estamos formando un investigador. No es nuestra función, de nuestra formación de ese nivel. Es incluirlo en las actividades de investigación. Entonces, tenemos que ser muy discrecional, muy específico al ver en dónde los involucro, en qué actividades me pueden ayudar y abrir ese proyecto y poner las actividades que me puedan ayudar. Entonces yo tengo como docente ya una investigación súper, hiper planificada, porque ya sé en qué momento me van a ayudar los estudiantes y en qué, para que me ayuden a desarrollar la investigación y a la vez ellos se involucren en actividades de investigación. Entonces marcamos una diferencia porque ya no tenemos 3 componentes, sino tenemos 6. La selección está también en vinculación y también está en investigación. Tenemos que saber elegir dónde nos unimos.